Y ahora, 27, la 1149, Salvador M. Galve Martín, español, en nombre de corredores.eu, Alianza Europea, en realidad con un paso ferroviario de los Pirineos de alta eficacia con la construcción de un túnel. Y la 1818 de Federico Aranega Álvarez, español también, en nombre de Allianz Europe Corredores, sobre la inclusión de este paso en la lista indicativa para el reglamento CEF, Connecting Europe Facility, mecanismo de conectar Europa. ¿Están presentes los peticionarios en la sala? Pregunto. Señor presidente, señorías, permítame, no soy Salvador Galve, soy Ignacio Barrón de Angoiti y hablo, asimismo, en representación de la Alianza Europea de Corredores. Antes que nada, quiero agradecerles la oportunidad de presentar esta petición relativa a la travesía central del Pirineo mediante túnel ferroviario de baja cota. De manera muy acertada, la Unión Europea ha apostado por el ferrocarril como modo de transporte esencial hoy día por su cualidad de aportar una gran capacidad de transporte de modo sostenible, mucho más que cualquier otro modo de transporte terrestre. Pero para poder lograr estas prestaciones de capacidad y sostenibilidad es necesario que el ferrocarril europeo pueda disponer de unas cualidades que le son esenciales, como son interoperabilidad, intermodalidad, accesibilidad, y eso tanto para servicios de viajeros como de mercancías. Y para que el sistema ferroviario europeo pueda poner esas prestaciones a disposición de la sociedad, es absolutamente necesario que disponga de una red, con mayúsculas. Todas las redes se componen de nodos y de tramos, y todos y cada uno de esos nodos y tramos o secciones de línea deben poseer unas características que les hagan compatibles y coherentes con el resto de la red. Estamos hablando, naturalmente, de una red continental que hoy día no existe y, pese a los esfuerzos de las instituciones europeas, está todavía muy lejos de existir. Un importantísimo instrumento para construir esta red es el concepto Trans-Europa Express Network aplicado al ferrocarril, que define una serie de corredores más o menos prioritarios que a lo largo plazo conseguirán, pero para los que a menudo se olvida su esencia en favor de localismos o de visiones cortoplacistas, en su mayoría de interés únicamente político y no pragmático. En lo que respecta a la península ibérica, todavía es una ínsula ibérica desde el punto de vista ferroviario, porque es el resultado por el momento que se puede resumir en 3 puntos. Primero, falta de planificación de servicios transeuropeos, tanto de viajeros como de mercancías, que partiendo de la península ibérica alcancen diferentes destinos continentales y viceversa. En el siglo XXI, un sistema ferroviario que pretenda ser útil a la sociedad nunca debe tener como objetivo la construcción o mejora de infraestructuras, sino los servicios que de dicha infraestructura se puedan esperar. Segundo, falta de criterio y de planificación para la implementación del ancho de vía estándar europeo, auténtico obstáculo técnico que impide toda posibilidad de integración ferroviaria peninsular en la red europea. Tercero, cierre temporal de líneas ferroviarias con el fin de acometer determinados trabajos que deberían ser compatibles con una explotación regular. Lo han sido siempre, que siempre se terminan con retraso y que, como alternativa para los tráficos, ofrecen soluciones que casi siempre tienen un efecto muy negativo e irreversible en la decisión modal de la demanda. Cuarto, falta de visión geográfica en la planificación de una auténtica red ferroviaria que no deje importantes lagunas como ocurre en la actualidad. El objeto de la presente petición hace referencia justamente a este último punto, la inexistencia de pasos fronterizos ferroviarios entre la península ibérica y el resto del continente, entre los dos extremos de los Pirineos, Irún-Hendaya y Portbou-Figueras-Perpiñán, que ofrecen muy pocas posibilidades de trayectos alternativos, de especialización de corredores y de descongestión de los pasos de extremidad.
Por ello, la travesía central de los Pirineos mediante un túnel de baja cota constituye una infraestructura ferroviaria estratégica dentro de la red transeuropea de transporte integrada en la red global, que permitiría establecer un paso ferroviario transfronterizo de gran capacidad en el Pirineo central. Este paso completaría el eje ferroviario Sines-Algeciras, Madrid-Zaragoza-París, permitiendo su conexión directa con Europa central, del este y del norte. Este eje ferroviario de mercancías, también conocido como Eje 16, fue designado como uno de los 30 proyectos prioritarios dentro de la decisión número 888/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y ratificado en la decisión número 661/2010 sobre las orientaciones de la Unión Europea para el desarrollo de la red transeuropea de transportes. Sin embargo, el reglamento 1315/2013 derogó la decisión número 661/2010 y excluyó a este eje ferroviario de la red básica y lo integró en la red global, que, a diferencia de otros proyectos prioritarios, ha ralentizado considerablemente el avance de este proyecto, ya que no se le ha otorgado la prioridad que merece dentro de las instituciones transeuropeas. El proyecto de eje ferroviario, que incluye la travesía ferroviaria central de los Pirineos de altas prestaciones, mediante la construcción de un túnel de baja cota, es una pieza clave para garantizar la red transeuropea de transporte. Pese a que los gobiernos español y francés aparentemente se han puesto de acuerdo, por el momento no hay un horizonte próximo y por ello solicito, primero, que se inste a los gobiernos de Francia y España al inicio inmediato de los estudios técnicos para la construcción, planificación y construcción de este importante eje ferroviario. Segundo, que se aconseje a los gobiernos español y francés solicitar las subvenciones. Termino. Y tercero, monitorización y seguimiento del cumplimiento de los plazos del proyecto. Señores, muchas gracias. Thank you. Next petitioner, yes, please. Petition 1818/2025. 1818-2025. Debe haber una PowerPoint. Señor presidente, muchas gracias por la oportunidad de presentar esta petición relativa a la travesía central del Pirineo mediante túnel de baja cota, TCP. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy la conexión ferroviaria entre la península ibérica y el resto de Europa depende esencialmente de dos pasos ferroviarios situados en los extremos de los Pirineos, Irún-Hendaya y Portbou-Perpiñán. Desde la perspectiva de resiliencia y redundancia de la red europea, esta situación constituye un cuello de botella estructural de la red transeuropea de transporte. Mientras que en la región alpina, Europa ha desarrollado múltiples pasos ferroviarios de gran capacidad que garantizan la redundancia de la red, en los Pirineos la conexión ferroviaria entre la península ibérica y el resto de Europa sigue dependiendo esencialmente de los dos pasos antes mencionados. La travesía central del Pirineo mediante túnel de baja cota constituye una infraestructura ferroviaria estratégica de la red transeuropea de transporte, integrada en la red global, que permitirá establecer un paso ferroviario transfronterizo de gran capacidad en el Pirineo central. Este paso completará el eje ferroviario Algeciras-Sines, Madrid-Zaragoza-Toulouse-París, permitiendo su conexión directa con Europa central y del norte. Asimismo, permitirá facilitar el trasvase de mercancías de la carretera al ferrocarril y descongestionar los pasos ferroviarios existentes en los extremos de la frontera hispano-francesa. Pero la importancia de la TCP no se limita únicamente al transporte de mercancías. Siguiente transparencia, por favor. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con infraestructuras de transporte de doble uso, capaces de garantizar la movilidad rápida y a gran escala de tropas, material y suministros dentro de Europa. En este contexto, la TCP no es solo una infraestructura de transporte, sino un activo estratégico para la seguridad y la defensa europea, al proporcionar una ruta ferroviaria directa, segura y de altas prestaciones entre la península ibérica y el resto de Europa. Siguiente diapositiva, por favor. Los pasos ferroviarios actuales constituyen cuellos de botella vulnerables. Una interrupción grave por accidente, sabotaje o desastre natural podría provocar no solo el colapso del transporte de mercancías, sino también graves limitaciones para garantizar la movilidad estratégica
dentro de la Unión. La dependencia de únicamente dos pasos ferroviarios de gran capacidad no es redundancia, es fragilidad. La redundancia consiste en disponer de alternativas estructurales antes de que algo falle. La resiliencia significa poder seguir operando cuando algo falla. En las últimas semanas, interrupciones por fallos estructurales y fenómenos climáticos en la red ferroviaria en Cataluña han afectado gravemente al transporte ferroviario de mercancías y viajeros. Cuando el corredor mediterráneo queda interrumpido, no existe actualmente una alternativa ferroviaria capaz de canalizar los flujos de mercancías y la movilidad estratégica hacia y desde el resto de Europa. La TCP permitiría aportar un tercer paso ferroviario central, aumentando la resiliencia del sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Este debate es particularmente relevante en el contexto del futuro reglamento del Mecanismo Conectar Europa, CEF. La Comisión Europea ha señalado que las infraestructuras actuales no permiten el despliegue rápido y a gran escala de tropas y material, lo que constituye un desafío para la seguridad europea. El nuevo reglamento CEF identifica como prioridades los proyectos transfronterizos, la movilidad militar y las infraestructuras de doble uso. La TCP encaja plenamente en estas tres prioridades. Siguiente diapositiva, por favor. No solicitamos el inicio inmediato de un nuevo megaproyecto, ni la reasignación de fondos destinados a la finalización de la red básica o de la red básica ampliada, cuya culminación consideramos prioritaria. Nuestra petición es limitada y proporcionada. Solicitamos simplemente que la TCP sea incluida en el anexo del futuro reglamento CEF dentro de la lista indicativa de proyectos transfronterizos. Esta inclusión permitiría financiar estudios técnicos, análisis de capacidad y, eventualmente, una galería exploratoria, utilizando las líneas del CEF destinadas a movilidad militar e infraestructuras de doble uso. Siguiente diapositiva, por favor. En este contexto, en el que la Unión Europea reconoce la necesidad de reforzar la resiliencia de sus redes, garantizar la movilidad militar y cerrar los vacíos transfronterizos, la inclusión de la TCP en el anexo del CEF constituiría una decisión de coherencia estratégica para el desarrollo futuro de la red europea. Por todo ello, solicitamos su inclusión en el anexo del futuro reglamento CEF o, en su caso, su incorporación posterior mediante acto delegado. Muchas gracias. Thank you. 4 minutes for DG MOVE. Thank you, Chair. Gracias, presidente. Quisiéramos dar las gracias a los señores Galve y Agañez, a los corredores EU, por presentar la petición y por estar aquí presentes el día de hoy. Estamos al corriente del paso ferroviario de los Pirineos y sabemos que es importante para la competitividad y para la Unión Europea en general. Es importante también para el uso militar y uso civil, o sea, el uso dual. Tiene que haber algún tipo de dinámica política para este tipo de iniciativas. MCE, para el periodo que viene después del 25, lo tendrá en cuenta. Se trata de una lista indicativa de proyectos transfronterizos. Tenemos una respuesta preparada para ambas peticiones. Ahora voy a contestar a cada una petición de forma individual. Connecting Europe es el recurso de financiación más importante para las redes transeuropeas. Se trata de proyectos TEN-T de interés común, con varios niveles. En primer lugar, la red núcleo, después la red núcleo ampliada y la red completa. Todo depende de la lista de prioridades y de las fechas de finalización de las obras. El paso ferroviario de los Pirineos está en el TEN-T Comprehensive Network, o sea, se finalizará de aquí al año 2050. Los peticionarios ya lo han mencionado en su presentación.
es un proyecto de menor prioridad en comparación con otros proyectos que se encuentran en el núcleo de TEN-T, cuya fecha de finalización de obras se ha acercado mucho de aquí al 2030. Primera petición. TEN-T entre España y Francia. Existen las conexiones de la red núcleo, Grand Projet du Sud-Ouest se llama, Corredor Atlántico, Dax-Endaya. Y después existe la conexión Montpellier-Perpignan-Barcelona, Corredor Mediterráneo. En relación con la segunda petición puedo decir lo siguiente. La propuesta MC3 de la Comisión incluye en sus anexos una lista indicativa de proyectos transfronterizos. Conexiones entre España y Francia, en total 3, 2 para la red núcleo. Burdeos, Burgos, en el Atlántico, y Montpellier, Perpignan, Barcelona, Valencia, corredor mediterráneo, y un proyecto Beau-Campan en la lista completa, comprehensive, la que termina en 2050. Les rogamos que echen un vistazo a la lista de los anexos. Son proyectos indicativos, no determina una lista de prioridades para la financiación futura del CEF. El Consejo, en diciembre de 2025, adoptó un enfoque parcial general en relación con las propuestas de la Comisión. Es el mandato de negociación de la Comisión para las negociaciones con el Parlamento Europeo que están en curso. El Consejo modificó ligeramente las propuestas de la Comisión, pero el anexo no incluye todavía el paso ferroviario de los Pirineos Centrales. Las negociaciones entre el Consejo, Parlamento y la Comisión siguen su curso y en el proceso de toma de decisión el Parlamento Europeo podrá hacer una propuesta para el texto final del reglamento. Y si el Parlamento Europeo lo considera indispensable, puede proponer este proyecto para el anexo del reglamento. Gracias. Thank you so much. I would like to remind you that you have Muchas gracias. Tenemos muy poco tiempo, por favor. Comentarios muy rápidos de los miembros. Sí, no, abierto, cerrado. Quiero agradecer a los peticionarios haber trabajado tanto y su esfuerzo para traer este tema al Parlamento. Son dos peticiones muy serias, muy necesarias y que son complementarias entre sí. Este corredor ferroviario es una infraestructura que está declarada por la propia Unión Europea como estratégica en 2004. Este eje 16 de la Red Transeuropea de Transporte ha sido esta parte por alianzas políticas, por temas políticos. En 2011 dejó de ser prioritario, pero con el paso del tiempo y la nueva realidad geopolítica está cada vez más claro que la travesía central del Pirineo es un proyecto necesario que debería ser tomado mucho más en consideración. Este proyecto mejora la conectividad de la península ibérica, de España y Portugal, con el resto de la Unión, reduciendo costes, accidentes y también contribuiría muy positivamente a las necesidades de defensa, de seguridad y de transporte de energía en la Unión Europea. Es un asunto clave para la descarbonización del transporte porque se podría alcanzar la cota modal del 30% en transporte ferroviario, que en la actualidad es absolutamente tráfico terrestre de mercancías. Hablamos de 15.000 camiones diarios en la Junquera y 10.000 camiones diarios en Hendaya, que podrían ser sustituidos por el transporte por ferrocarril. La Comisión tiene que impulsar los estudios técnicos que definan un trazado lo más pronto posible, porque si no, en el horizonte de 2050 nos encontraremos con que no está en ejecución esta obra tan necesaria. Las peticiones son limitadas, son realistas y son coherentes con los objetivos de la red TEN-T. La Comisión no puede escudarse en dar prioridad a otros proyectos de la red básica, porque este proyecto no se debe de paralizar y dejar para después de 2050. Son objetivos y proyectos complementarios y si no se actúa ya,
Europa llegará tarde a sus propios objetivos. Quedará comprometida la seguridad y la defensa de los Estados miembros de la Unión. Así pues, apoyamos que se incluya de forma expresa la travesía central del Pirineo en el anexo del futuro mecanismo Conectar Europa. Gracias. Thank you, Madam Herranz. Now, Madam Serrano. Señora Serrano, sea escueta. Muchísimas gracias, presidente. Estamos hablando de un proyecto que puede desempeñar un papel muy destacado porque entraña prioridades que integra el nuevo CED, como son los proyectos transfronterizos entre Estados miembros y con terceros países, la resiliencia climática o la movilidad militar. Y en este contexto de la movilidad militar, esta travesía constituiría una infraestructura de doble uso militar y civil con un impacto estructural en la rapidez, en la capacidad y en la resiliencia de esta movilidad y aportaría un corredor ferroviario plenamente alineado con los objetivos europeos en materia de defensa. Por una parte, esta conexión permitiría reducir de forma significativa los tiempos de tránsito en comparación con los actuales pasos transfronterizos y, por otra parte, también reforzaría la diversificación de rutas, tanto civiles como militares, incrementando esa resiliencia tan necesaria. Pero la existencia de un eje central sobre todo mitigaría los riesgos derivados de la saturación o la vulnerabilidad de los pasos costeros actuales, fortaleciendo la autonomía estratégica de la Unión Europea y contribuyendo también a esa solidez de un pilar fundamental como dentro de la OTAN. Desde el punto de vista tecnológico y operativo también es importante. Esta galería del servicio del túnel permitiría la instalación de infraestructuras asociadas como fibra óptica segura para sistemas de mando y control, garantizando comunicaciones resilientes frente a interferencias o ciberataques. Esta dimensión digital reforzaría una operación entre Estados miembros y la continuidad operativa en escenarios de crisis o emergencias. En conjunto, la TCP no solamente representa una infraestructura estratégica, sino también algo fundamental en la seguridad de defensa. Por ello, y en coordinación con la propia Comisión de Transporte, consideramos que sería un paso importante iniciar los estudios correspondientes para evaluar su potencial y definir una ruta específica, procedimiento normal para un procedimiento de esta envergadura. Muchas gracias. Thank you. Mr. Tesch. Gracias, señor Techo. Primero a los peticionarios por plantear estas dos propuestas que son tan absolutamente necesarias. Vox siempre ha defendido y defenderá la travesía central del Pirineo, que es absolutamente necesaria para unir España y Portugal a Francia en ese eje Madrid-Zaragoza-París. La península ibérica es hoy en realidad una isla por la pobreza de sus conexiones con Europa. Los corredores fronterizos Atlántico por Irún y Mediterráneo por la Junquera están desbordados y son muy vulnerables, lo que tiene una grave e inmensa repercusión sobre el transporte de personas y mercancías y su potencial. Esta realidad ha quedado obsoleta para las exigencias actuales y futuras. Necesitamos urgentemente ampliar y diversificar nuestras conexiones civiles, militares, energéticas y de telecomunicaciones para España hacia Europa, para Portugal hacia Europa. En este sentido, lamentamos muchísimo que el Gobierno socialista de España carezca de proyectos en esto como en prácticamente todo. No hay planes de visión de futuro ni estrategia a largo plazo. La única obsesión de Pedro Sánchez en este momento es su trinchera de impunidad dentro de la Moncloa, mientras los daños que se van acumulando por esta desidia se van incrementando y a veces acaban en tragedia, como hemos visto. Su incuria y su negligencia se reflejan hoy en una red de transportes tanto ferroviaria como de carreteras, que se está cayendo en pedazos. Las paralizaciones de tramos de la red ferroviaria y sus malas condiciones en general suponen un inmenso lastre para la economía y para la seguridad.
Este corredor central, capaz de ofrecer las plenas comunicaciones civiles, militares, energéticas y de telecomunicaciones, por tanto, de inmensa necesidad. Se supo en el 2008, se volvió a estudiar en el 2014, se ampliaron los estudios y, sin embargo, llevamos muchos años con esto totalmente paralizado. La necesidad es evidente, pero no se ha emprendido también, entre otras cosas, por los intereses de ciertos partidos aliados y cómplices del gobierno. Ya termino. Every member, 2 minutes. En conclusión, Pues yo tengo una amiga que trabaja. tenga abierta la petición que la travesía central de los Pirineos sea incluida en el instrumento Conectar Europa en el próximo ejercicio presupuestario y que se elabore un informe conjunto con las comisiones TRAN y SEDE de acuerdo con el artículo 233.3 del reglamento del Parlamento. Muchas gracias. Okay, autors de petitie, Mr. Petitioner, 2 minutes. 1 minute for. 1 minuto para cada uno. Obrigada, Sr. Presidente. Deste modo, torna-se indispensável reconhecer o papel estratégico da travessia central. Gracias, presidente. Es realmente decisivo que se comprenda el objetivo que se pretende alcanzar con esta red ferroviaria. Sí, yo formo parte de los peticionarios. Vale, de acuerdo. Tiene usted 1 minuto. Es indispensable que se tenga en cuenta la importancia estratégica de estas redes ferroviarias. Tengan en cuenta el uso doble, civil y militar. Además, conecta una península con el resto de Europa. Son conexiones cruciales en un contexto geopolítico cada vez más delicado. Necesitamos redes redundantes. Se trata de una tercera línea para un paso ferroviario de los Pirineos que es crucial, dadas las circunstancias geopolíticas y las dificultades competitivas. Por otro lado, es importante contar con una integración de los conectores de energía. Esto es compatible con los objetivos geoestratégicos de la Unión Europea, autonomía, seguridad y cambio energético. Esta red transeuropea no es solamente un instrumento importante para Portugal, Francia y España, sino que se trata de una inversión estratégica en la soberanía europea y la competitividad europea para que Europa pueda asumir los retos del futuro. En nuestra opinión, esta red debería integrarse en el reglamento CEF como proyecto prioritario transfronterizo de uso doble, debido a la pertinencia estratégica de esa región. Que se mantenga abierta la petición. We have a good information for two petitioners. Tenemos aquí la información de los 2 peticionarios. La petición se mantiene abierta, es una noticia positiva. Lamento que no haya más tiempo a disposición. Creo que todo está perfectamente claro. Todos los diputados han apoyado su petición. Se mantiene abierta esa petición. Entonces vamos a esperar ahora la respuesta de la Comisión Europea. Enhorabuena. Gracias por su intervención. Muchísimas gracias por esa iniciativa, que ha contado, como digo, con el respaldo de todos los grupos políticos. Ahora tenemos que continuar, hay que avanzar y pasar a la siguiente petición. Muchas gracias a todos los diputados también por sus observaciones. Entonces, punto 20.